Dímelo, Febru, si tu pasión son los autos y la velocidad, llegaste al lugar indicado. Bienvenido a Extreme Studios. Saludos amigos fanáticos, bienvenidos una vez más a Extreme Studios. Este que te habla es Mike Rodríguez y te hago una invitación a que te suscribas a mi canal, compartas este contenido, dale like y dale a la campanita para que te lleguen esas notificaciones que todo el mundo anda buscando. Hoy estoy contento, finalmente logré terminar este pequeño setup que era el que me faltaba en el estudio. Gracias a Dios ya tenemos, ¿verdad? Tenemos las 3 estaciones finalizadas. Seguimos trabajando, seguimos dándole duro, pero vamos al tema de hoy. Este tema yo llevaba tiempito buscando la manera de poderlo presentar porque, con toda honestidad, hubo varias personas que me hicieron el acercamiento, ¿verdad? Buscando, por decirlo así, un poco más de información sobre cómo funcionan los sistemas de blower y cuáles son sus complejidades. Antes de yo llegar a hablar del mayor problema complejo de los sistemas de blower, yo quiero comenzar hablando un poco de dónde sale esta idea de usar la fuerza centrífuga para lograr obtener el máximo performance en un vehículo. Todo esto nace, se origina, ¿verdad? En el ejército. Segunda Guerra Mundial, se necesitaban que los aviones fueran mucho más rápidos que los de los enemigos. Era bien necesario tener unas maquinarias superiores en esa época, en ese momento. Es por eso, ¿verdad?, que los ingenieros se dan a la tarea de hacer varios diseños, ¿verdad?, con el fin de tratar de hacer que estos motores se muevan más rápidos, ¿verdad?, sean más veloces. Básicamente, una vez se empiezan estos diseños en el sistema aeroespacial, tenemos que destacar que esos mismos mecánicos que trabajaban las naves también interesaban traer ese aspecto mecánico al performance de los vehículos. Muchos de ellos eran fiebros, muchos de ellos les encantaban los muscle cars, ¿verdad? Y tenemos que comenzar hablar un poco de la historia desde el 1960. Estamos hablando de que una persona, fueron varios mecánicos realmente desde la costa este y oeste de los Estados Unidos, pero los más destacados, tenemos que hablar de una persona que se llamó Harry Miller, y en el otro lado de los Estados Unidos también hubo unos hermanos que se llamaban Will y Alberto Doms. Estos mecánicos, ¿verdad?, por decirlo así, ya eran ingenieros, ¿verdad?, y tenían acceso a piezas de aviación, y cada uno de ellos pensó el por qué nosotros no podemos llevar esto a una plataforma de vehículo, ¿verdad?, de vehículo de motor. Y ahí comenzó básicamente toda la historia que cambiaría el drag racing en los Estados Unidos para siempre. Básicamente, estos veteranos que de por sí ya eran mecánicos, ¿verdad?, también tenían sus propios machine shop y comenzaron a utilizar esos conocimientos de aviación para buscar la manera de instalar estos sistemas que eran para motores de aviones, entiéndase, motores V12 en aquellos tiempos, para hacer esos diseños y esas piezas para poderlos adaptar a los motores V8. Por decirlo así, ya básicamente por default, se registra, según la historia, que el primer motor que recibió el primer sistema fue un Chevrolet 427 pulgadas cúbicas, ¿verdad? Eso se instaló en un front engine dragster en la época, ¿verdad? Aparte de que eventualmente también la mecánica diésel iba creciendo, y no podemos olvidar también que ellos fueron los que fueron diseñando, ¿verdad? Ellos fueron los responsables de comenzar a diseñar estos sistemas de blower con el fin de hacer que estos motores Caterpillar en todas sus ubicaciones tuvieran mejor desempeño y mayor rendimiento.
Si vamos a hablar de cuál es la marca más relevante a vuelo de pájaro, ¿verdad? Tenemos que hablar de el Eliminator Superchargers, que es el que, sincera y honestamente, fue el más relevante de la época por el asunto de que se hicieron 3 modelos, lo que era el Mac 1, el Mac 2 y el Mac 3. Al final del día se hicieron muy poquitos porque la idea era desarrollar el producto al máximo, pero tenían unas situaciones que no lo podían hacer. Se quedaron mucho tiempo en etapa de prueba porque al final del día ellos lo que querían era venderlo al público. Entonces, estos motores, para que pudieran funcionar para la época, la gente, les estoy hablando 1962, 3, 64, por ahí, tenían motores que de compresión estaban tan bajitos como por decir 4 o 5 a 1. ¿Por qué? Porque las gasolinas de la época eran con plomo, sin plomo, y realmente no... cuando ellos medían la presión de aire que realmente eso estaba metiendo, para esa época estábamos hablando de 60 libras de boost, corillo. Para el 1963 ya se hablaba de 60 libras de boost. Es por eso, ¿verdad?, que cuando tú compras un motor, tú compras un reloj Automitel o cualquier marca que sea de blower, él viene de 60. Específicamente porque mecánicamente la combinación de pulleys le permite en la época hacer esa cantidad de boost. Y tenemos que dejar claro que no tenían Westgate, no tenían blow off, todo era direct boost, ¿ok? Y habían roturas considerables, ¿verdad?, para la época. A eso añádele que tuvieron que comenzar a desarrollar con estos blowers también el sistema de inyección mecánica, ¿verdad?, para poder bajar las temperaturas en ese blower, ¿verdad?, porque el blower tendía a sufrir mucho de temperatura. Pues ellos comenzaron a inventar con el alcohol. Gente, 1963, 60 libras de boost y ya estaban bregando con alcohol. Esto no es nada nuevo, ¿ok? Para poder controlar la temperatura y que estos blowers pudieran durar lo máximo posible. Estamos hablando de que para la época un blower de esa índole hacía 42,000 revoluciones aproximadamente, y se estima que eran 7 a 1, o sea, 7 revoluciones del blower por cada revolución del motor, ¿ok? Y en aquel tiempo se estimaba que estos sistemas iban a tener un costo de $1,200. Obviamente no me voy a quedar pegado aquí con la historia, pero sí quiero que tengas una idea de lo que viene siendo el background. Vámonos ahora al 2025. ¿Qué es lo que me trae aquí? Bueno, el por qué hoy día los blowers tienen este pequeño asunto difícil y complicado de manejar lo que viene siendo, ¿verdad?, el congelamiento, ese fenómeno de condensación que en muchas ocasiones dejan estos catchers, ¿verdad?, se quedan abiertos y los motores se quedan acelerados. Así que vamos a ver por qué sucede esto y cuál es la solución al problema. Gente, básicamente tenemos que entender que la tecnología de los blowers ha evolucionado una cosa absurda, pero tienen una situación que no se ha podido resolver y es un fenómeno de condensación. Este fenómeno de condensación surge por el hecho de que el blower, ¿verdad?, para mantenerse lubricado, se utiliza el alcohol. Es por eso que vemos imágenes como esta, en donde constantemente vemos una persona con un pote literalmente echando alcohol mientras se está estarteando el vehículo. ¿Por qué? Número uno, es bomba mecánica, ¿verdad? Mientras esa bomba mecánica está levantando presión de gasolina, es importante que nosotros entendamos que la lubricación
del blower tiene que estar allí. Y es por eso que se le añade alcohol para que el motor, el blower se mantenga lubricando en lo que el motor enciende y para que cuando el motor encienda se mantengan entonces esos inyectores haciendo el resto, ¿verdad? Es por eso que es bien importante añadir ese alcohol. Ahora bien, tenemos una situación y es que hay aproximadamente 4 sistemas de catcher, ¿verdad? Y son de distintos materiales. Tenemos, por ejemplo, el más liviano de todos, que es un catcher en carbon fiber, en fibra de carbón, ¿verdad? Con su eje en metal y sus mariposas en aluminio. Es un catcher bastante común. Tenemos también uno que es en metal, que normalmente no se usa mucho ya porque es un catcher que realmente pues se usa mucho para la calle y se usa más de mariposa que de blower. Y tenemos entonces el blower que viene siendo el screw original OG, ¿verdad? Que es tipo aluminio, una aleación de aluminio calamina, que el catcher viene conectado al blower, como estamos viendo en este video. Son muchas las variaciones, pero últimamente se están haciendo billet en aluminio, ¿ok? Ya sea aluminio billet trabajado, pulido, ¿verdad? ¿Verdad? Con unos diseños increíbles. A mí, si tú me preguntas, mi blower favorito, el catcher más bello que existe es el Magianis. Eso no hay que discutirlo. Pero vamos a hablar del fenómeno, que es el lado peligroso del sistema de blower. Como vemos aquí, tenemos un blower, vamos a hablar específicamente de este de aluminio en específico que está montado en el Mero Mero. Tuve la oportunidad de, para poder grabar este video, tener esta data que la quiero compartir con ustedes. Si nosotros analizamos bien este video, estamos viendo cómo constantemente se le está tirando un spray que es un anti-freeze, ¿verdad? Viene siendo un estilo de lubricación que se le tira a las mariposas para evitar que la condensación selle las mariposas y las deje cerradas o las deje abiertas. Ahora, ¿por qué esto sucede? Vamos a ver este video de cómo, según tú vas prendiendo el motor, literalmente el catcher se congela. Y cuando estoy hablando de congelar, literalmente estoy hablando de cómo crea escarcha, como si estuviera en el freezer. Vamos a ver el video. Gente, ya vieron el video. Ya vieron que el nivel de condensación es tan alto que literalmente estamos creando agua. Esa agua, cuando nosotros estamos literalmente saliendo del hoyo y vamos impactando el aire, ese aire lo va a convertir en hielo. ¿Por qué? Porque es un multiplicador. No podemos olvidar también que el oxígeno tiene partículas de agua, ¿ok? Y que esas partículas de agua están impactando ese aluminio y están poniendo literalmente el aluminio en una condición de congelación. Cuando esto sucede, se llena de hielo, literalmente todo el eje. Cuando estamos hablando, se congela todo el catcher por dentro y no importa
en qué material nosotros tengamos el catcher, pasa lo mismo. Muchas personas utilizan el antifreeze, como ya les dije, pero cuando estamos utilizando alcohol como combustible, estamos empeorando la situación por el asunto de que el alcohol de por sí es frío y cuando tú lo tocas y lo soplas, literalmente tú sientes que está tu mano fría. Imagínate esa situación con el catcher abierto porque estás full throttle, porque estás dando un pase completo y que de momento se congele el eje. Ese es el detalle. Que se produce tanto hielo que cuando tú vas a levantar el pedal se queda estoqueado, abierto. Estos motores tienen una situación y es que de la única manera que los puedes apagar cuando son con magneto, ¿verdad? De la única manera que los puedes apagar es cortando la presión de gasolina. Pero si el motor se queda acelerado y tú cierras la válvula de gasolina y el motor se linea, literalmente estás perdiendo el motor en su totalidad. ¿Por qué? Porque tienes 60 libras de aire entrando al motor y estarías cortando la gasolina. Ese es el fenómeno que nosotros conocemos como que el motor se seca y se va a romper. No va a sobrar nada. Lo vas a poder apagar, pero no va a sobrar nada. El motor se va a girar y no va a sobrar nada. ¿Ok? Ahora, si haces el sistema con magneto, es peor aún porque el magneto, mientras el magneto esté dando vuelta, él no se va a apagar. ¿Ok? Tienes que, como chofer, empezar a pedalear y a patear tu pedal de acelerador en busca de que en algún momento ese hielo se rompa y que las mariposas cierren. Pero ¿cuánto va a tardar eso? No hay manera de saberlo. Ahora, si tienes un sistema computarizado, en este caso voy a hablar de FuelTech, tienes la oportunidad de apagar las bobinas. Una vez apagues las bobinas, el motor se va a shutdown y no importa que esté abierto, se va a cargar en alcohol obviamente porque todo está funcionando, todo está en función, todo está acelerado, pero no tienes corriente. Y esa es la única manera efectiva de poder apagar el vehículo. Aparte de que si tu vehículo está corriendo X cantidad de números en el tramo y tú entiendes que puedes ponerle un safe y le dices a la computadora, muy bien, yo hago 3.70 en el octavo. Si paso de 4 segundos en el octavo acelerado, yo quiero que me apagues el motor. Y se acabó. La computadora va a ordenar ese comando y automáticamente el motor cae apagado. Así que espero que hayan podido entender más o menos un poquito, ¿verdad? En este breve resumen de los blowers y cuán importantes son para mí un motor blower en un carro montado. Para mí eso es lo más bello que se ve. Me encantan los turbos, aprecio los nitrosos, muy bien con los ProCharger, pero nada más lindo que tu ver un carro con un blower, con un catcher por fuera. Para mí, cuando yo miro un door slammer, esa es la mayor expresión de lo que un door slammer es. Así que, corillo, es bien importante que si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, papá. Estás perdiendo el contacto con el mejor contenido de dragueo que hay en Puerto Rico. Y número 2, se te pueden olvidar muchas cosas, pero no se te puede olvidar que Papá Dios está ahí para ti. Corillo, check it. Los veo en la próxima.